Cada uno tiene su posición respecto a este tema. ¿Qué es el tema en discusión hoy en Santa Fe? Hay algunos que tienen una posición encontrada y hay interlocutores muy respetables y que además discuten desde un lugar respetuoso. Y me parece que es una buena oportunidad para que lo discutamos este tema. ¿Está bien? ¿Está mal? Digamos, hay alternativas mejores. Y me parece que es una palabra autorizada porque fue ministra de Educación, porque es diputada provincial. Está en línea la diputada por el Frente Amplio, Claudia Balaguer. Claudia, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Connie, ¿cómo estás? Bien, acá sumergido en el medio del debate sobre el ausentismo, presentismo, ITEM-Aula y todos los sucedáneos que se quieran utilizar. Así es un tema de debate, bueno, muy interesante y que además no es nuevo, ¿no? Entonces es bueno encontrarle alguna vuelta para discutirlo, como vos decías, con respeto, con necesidad de que sabemos que hay que mejorar el tema docente con respecto al ausentismo, que obviamente es alto, entonces hay que pensar las mejores estrategias. Partimos de una base que sabemos que tenemos un problema grave, porque tener un 25,3% de ausentismo en las escuelas públicas es un problema serio, que se viene agravando, ¿no? Sí, es un problema serio, se agravó en los últimos años y bueno, como bien dice el ministro, influye directamente en la calidad de los aprendizajes, ¿no? Porque un estudiante que cambia de maestra todas las semanas, no hay una continuidad del seguimiento del grupo en el aula, bueno, obviamente eso tiene una gran influencia. Yo creo que hay que analizar muchas cosas. Primero hay que analizar las causas del ausentismo. Venimos de un periodo bastante difícil, no nos olvidemos que tuvimos la pandemia, no nos olvidemos que las políticas públicas cambiaron abruptamente en los últimos años y esto generó dificultades también para el manejo de la escuela, para saber qué hacer, para planificar, para organizar cada una de las cosas que se presentaban desde el Ministerio de Educación. Venimos particularmente en Rosario de situaciones de amenazas y de violencia, más la vulnerabilidad social propia de los chicos que se fue agravando con estas políticas del gobierno nacional. No es fácil hoy estar en el aula. Entonces a lo mejor eso puede estar influyendo también en el ausentismo. Y por supuesto hay nichos de corrupción que nosotros también lo habíamos detectado en su momento, ¿no? Pequeños nichos donde hay médicos involucrados. Me acuerdo que había médicos que uno en particular daba licencias médicas desde Venado Tuerto hasta Tostado. Licencias psiquiátricas, además no digamos, es un tema delicado porque digamos hay enfermedades que no se pueden constatar, digamos, con estudios médicos. Hay enfermedades, sobre todo las enfermedades que son muy habituales de salud mental, son difíciles de constatar con algún estudio. Ahora la pregunta es, yo te leí, entiendo que te opones con absoluta razonabilidad a este esquema que plantea el gobierno. Ahora, ¿qué alternativas hay? Porque muchos me dicen, ¿por qué no aplican la tablita Balaguer? ¿Qué era la tablita Balaguer? Bueno, era un control más personalizado. Yo creo que esto, el problema es que se generaliza, ¿no? Se generaliza, entonces da lo mismo una situación de corrupción como la que recién mencionaba, que un embarazo, que merece, por supuesto, una licencia por maternidad y que son muchos días y que se van a perder varios de estos estímulos a la asistencia. Entonces, bueno, nosotros lo que habíamos hecho en su momento era un análisis más personalizado, más segmentado. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema informático que lo permite, que permite cruzar datos, que permite analizar cuáles son los docentes más faltadores y por qué causas, o esto de cuáles son los médicos que están siempre involucrados en las licencias y de qué manera lo hacen. Bueno, hay muchas formas de cruzar datos, hasta te diría con migraciones, en su momento con los viajes al exterior y demás, y que había una licencia médica de por medio. Bueno, estas cosas hay que combatir, que son las que en definitiva afectan y mucho,
y además generan una sensación sobre todo el sistema de que todo está mal, y no es así. Hay muchísimos docentes muy cumplidores, hay muchísimos docentes que trabajan muy bien, y me parece que esto de alguna manera hay que segmentarlo y hay que analizarlo con estas características. No sé, se me ocurre que volver a reflotar la atención en cada una de las regionales de educación, trabajar muy bien con las juntas médicas. Hay muchos procesos para hacer en ese sentido que me parece que afectarían menos el humor docente y las posibilidades de tomar licencias reales de los docentes que esta propuesta. Pero bueno, son visiones de políticas públicas. No, pero de todas maneras yo lo que valoro de todo esto es que sacamos de abajo de la alfombra un problema. Y digo, de verdad hay que discutirlo. Hay cuestiones que son incómodas, odiosas, que naturalmente producen injusticias, porque producen injusticias, pero que en algún momento hay que afrontarlas, digamos, porque de verdad, cuando uno lo traslada a números, que es horrible, pero lo traslada a números, hay 100.000 millones de pesos anuales el año pasado, que hoy representan casi 250.000 millones, que se están yendo en reemplazos. Y de verdad hay que establecer cuáles están bien y cuáles están mal, digamos, porque si no, de verdad, el tipo que labura, hay un 45% de los docentes que prácticamente no faltan, hay un 30% que no falta nunca y hay un 15% que falta una sola vez por mes. Digo, ese 45% también tiene un trato desigual frente al que falta. Tampoco hay compensación para el que cumple con el laburo, y eso es un tema que a mí me parece que también hay que poner sobre la mesa. ¿Qué siente el que labura todo el tiempo cuando el otro no labura? También tiene que ver con el desánimo, con desestimular. No sé qué pensás vos. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que los estímulos pueden ser de muchos órdenes, ¿no? El orden económico siempre parece el más odioso de todos los estímulos. Obvio. Hay muchas otras formas de generar acompañamiento a ese docente, de premiarlo con un buen puntaje en los concursos. Bueno, hay muchísimas formas de que pueda tener una carrera docente, si querés, mucho más beneficiosa que otro que es incumplidor, y eso también se puede ponderar y se puede valorar, y hay formas de hacerlo también con todo lo que contamos en la provincia de Santa Fe. El otro tema, ¿sabés cuál es, Connie? Que ¿por qué es solo para los docentes? Porque ahí es donde está el peso económico, y falta un personal público de cualquier otro orden. En general no se generan reemplazos, salvo, bueno, casos particulares de mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces también el docente se pregunta ¿por qué solo sobre nuestro sector y no sobre todo el sector público? Ahí también hay una mirada para acá, poner, ¿no? Mira, acá uno de los mensajes que me llega, y yo creo que es muy interesante, dice: debería restaurarse el presentismo de toda la administración pública. Es vergonzoso el ausentismo en general. Dentro del resto de la administración no se pagan reemplazos, por lo que se recarga muchísimo la tarea de los compañeros. Es terriblemente injusto que aquel agente responsable sin inasistencia se vea sobrecargado, porque acá también hay una cuestión que es cierta: en el resto de la administración no hay reemplazo, con lo cual no se premia al que no falta, y tampoco se castiga, entre comillas, al que falta. Hay que hacer un seguimiento respecto al cumplimiento laboral, porque esto es un tema. Lo que yo digo, y me parece, me parece que es lo que por ahí no se entiende, es que son temas que tenemos que abordar, porque se va mucha plata en esto, y además se pierde mucho el entusiasmo laboral cuando se ven injusticias. Entonces yo comparto que tendría que haber una asignación parecida en el resto de la administración pública. Claro, es injusto si lo pones solo sobre los docentes. Depende cómo lo vea también, ¿no? O justo porque el resto de los empleados podrán decir: ¿y a mí por qué no me pagan un adicional por venir todos los días? Por eso, es un tema muy complejo que hay que discutirlo en su total dimensión y su total profundidad, y hay que estimular que los docentes estén en el aula y cualquier empleado público esté cumpliendo su función. Porque si no, ¿sabes qué pasa, Connie? Empieza el desprestigio de las instituciones. Y ya sabemos lo que pasa cuando las instituciones se desprestigian, ¿no?
comienzan estas políticas de ajuste, de recorte, bueno, lo estamos viviendo con las políticas nacionales. Por eso el Estado tiene que estar muy bien administrado, pero también lo que no funciona es lo que hay que trabajar fundamentalmente, y buscando las mejores estrategias. Siempre hay una cuestión de estrategia vinculada a las políticas públicas y se sabe qué cosas dan resultado y qué cosas no. Lamentablemente en Santa Fe tuvimos un antecedente muy malo, que fue el de Carlos Reutemann, vos lo recordarás. El de Bondesío. Caso, yo, si objeto algo de esta decisión, es que no puede no contemplarse el tipo de problemas de salud que tengan los agentes. Digo, no, digamos, ayer alguien me dijo, no, lo vamos a incorporar porque creo que la casuística lo amerita. Digo, bueno, tiene que haber un padrón del tipo de enfermedad o de tipo de padecimiento que sufre cada docente y definir cuáles sí, cuáles no, ¿no? Porque no puede ser que un docente que tenga cáncer y quiera ir a clase y tenga su no sé, suena fuerte decirlo, tenga una sesión de quimioterapia hoy y mañana y por eso pierda digamos, el premio. Y me parece que es injusto eso. Bueno, que fue precisamente este antecedente que tuvimos en Santa Fe, que fue tan malo. Entonces aprendamos de la historia. Un docente no puede ir a trabajar enfermo, poniéndonos en el otro extremo, ¿no? Si realmente está enfermo, si realmente amerita la licencia, no tiene por qué castigárselo de la manera que se lo castigó en la época de Reutemann. Entonces me parece que hay que valorar muy bien cómo se implementa. Todavía no sabemos muy en detalle cómo se va a implementar o si algo se va a agregar o a sacar, pero hay que tenerlo muy en cuenta porque hay un antecedente muy negativo en Santa Fe y eso está en el recuerdo de todos los docentes, Connie. Y se fue transmitiendo de generación en generación. Lo que te dice, por eso hay que ser cuidadoso con esto. Lo que te dice el ministro, y lo charlé ayer, digamos, cuestionándole algunas cuestiones, me decía, lo que pasa es que no es presentismo, porque en realidad esto es un adicional, no le estamos quitando nada al docente, vamos a seguir con la discusión paritaria, van a recibir los aumentos que corresponda por cada mes. Esto no es una quita, digamos, el docente puede seguir faltando, nadie le va a tocar el salario, que era lo que en definitiva ocurría con la variante Bondesío-Reutemann, que era que vos tenías un salario y te descontaban una parte del salario. Yo nunca me voy a olvidar, porque eran 80 pesos, me acuerdo. 80 pesos que le sacaban un sueldo de 400 cuando faltaba. Pero digo, a lo mejor la fórmula no es la misma. Lo que pasa es que el objeto de la discusión es la misma, digamos, si faltás o no a clase. Exacto. Sí, tal cual. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no sea una experiencia negativa como esa, y por eso vamos a ver cómo se implementa. Obviamente esto hay que esperar la implementación para seguir analizándolo y seguir aportando todo lo que podamos para que las cosas mejoren. Gracias por el contacto, Claudia. De verdad, siempre es muy valiosa tu palabra. Gracias, Connie, un abrazo. Un abrazo. Claudia Balaguer, que se opone a esta decisión del gobierno provincial, pero que lo hace desde un lugar respetuoso y con ese tono con el que creo que tenemos que dar las discusiones. O sea, no hay otro modo de discutir. No puede ser que todo sea vida o muerte, enfrentamiento, paro. Digo, de verdad tenemos que cambiar la cultura de la negociación de lo público, si no estamos todo el tiempo poniéndonos en extremos que no nos conducen a ningún lado y que lo que aumentan es el nivel de tirria y de locura social.